Días. Qué bendición poderlos ver esta mañana. Y vamos a ir a la palabra y vamos a mirar 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. Bueno, ya ustedes saben que si queremos retener algo de la enseñanza de Dios, esta mañana necesitamos conectarnos con Él. Necesitamos hacer a un lado lo que pueda interrumpirnos y decirle: Señor, este tiempo es tuyo, es para que tú me hables. Y aquí estoy esperando oír tu voz. Y dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1, dice: ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Versículo 4 dice: pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Bueno, el apóstol Pablo da por hecho de que esta iglesia sabía todo lo que tenía que saber respecto a la segunda venida de Cristo. Y así tiene que ser. ¿Estamos de acuerdo, verdad? La iglesia tiene que saber todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el tema de la segunda venida de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Y para que este día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Así tiene que ser. Entonces, mis amados, el apóstol dice algo que me llama la atención. Dice: ya no es necesario escribirles nada. Uno de los temas en los que usted y yo deberíamos interesarnos más que todo, es entender lo que sucede o lo que antecede a la segunda venida de Cristo. Pero podemos decir que sabemos todo. Mire, 1 Tesalonicenses y 1 y 2 Tesalonicenses hablan mucho acerca de la segunda venida. Es más, es una de las cartas que habla acerca del anticristo, ¿no? De la acción del anticristo. Todo eso lo habla, y ellos desde Jesús, ¿no? En las enseñanzas de Jesús ya estaba dicho todo esto. Por eso el apóstol dice: ustedes ya lo saben, ustedes no están en ignorancia. Entonces, por eso estamos en estos días, vamos a estudiar acerca de todo esto, de las profecías que dan lugar a la segunda venida de Cristo. Y la semana pasada comenzamos estudiando el capítulo 24 y 25 de Mateo. O sea, el capítulo 24 de Mateo, ¿no? Ahí es donde Jesús explica acerca de las profecías, debido a una pregunta que le hacen los apóstoles: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo? Entonces Jesús les da una serie de explicaciones, y entre esas está la parábola de las 10 vírgenes. Recuerdan ustedes que el domingo pasado estudiamos sobre la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? ¿Cuántos lo recuerdan? Ahora, es un problema, digo yo, que las personas no puedan venir seguido a la iglesia, porque cuando damos un estudio en secuencia, eso significa que si una persona se pierde una enseñanza, o sea, se perdió el tema, o sea, perdió el hilo. Es como el alumno que va una semana a clases y la segunda semana no va. O sea, podrá tener claro, no. Es por eso que cuando estudiamos en secuencia es necesario estar ahí. ¿Por qué? Porque
El estudio temático de la Biblia, el estudio en secuencia, va conectado, ¿no? Entonces, estudiamos la parábola de las 10 vírgenes. Ya ustedes, los que estuvieron, saben de qué se trata esa parábola. Y esta parábola termina, vamos a ir a Mateo capítulo 25 ya. Esta parábola termina con una advertencia muy importante. Y la advertencia en el versículo 13 es: así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben ni el día ni la hora de mi regreso. Jesús insistió mucho en esto. ¿Se dan cuenta ustedes? En casi todas las enseñanzas acerca de la segunda venida, Él siempre hace esta advertencia: estén alerta porque ustedes no saben ni el día ni la hora. Ahora, ¿por qué Jesús no dijo el día y la hora? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Jesús nunca dijo el día y la hora? Bueno, Jesús conoce la humanidad, ¿cierto? Yo pienso eso, ¿no? Y si supiéramos del día y la hora, yo creo que hasta el día anterior, hasta 5 minutos antes de ese día, haríamos todo lo malo. ¿No les parece? Ah, no, pues como sabemos que el día tal, a tal hora viene el Señor, entonces 10 minutos antes me arrepiento y me salgo. Entonces puede ser esa la razón. Ahora, vamos a mirar entonces la otra parábola, que es la parábola de los talentos, que está en el capítulo 25, versículo 14. Y vamos a leer esta parábola, y yo le pido el favor de que siga la lectura con mucha atención para que usted pueda entender más adelante la enseñanza. Entonces dice así: también, o sea, cuando dice también, él está uniendo esta parábola a la anterior, ¿no? La parábola de las 10 vírgenes tiene una enseñanza, pero la de los talentos tiene otra enseñanza que está unida, porque las dos parábolas hablan del mismo tema, la segunda venida de Cristo. Entonces dice: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras que estuviera ausente. Dice: lo dividió en porciones a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. 19. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, me diste 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Dice: has sido fiel en administrar esa pequeña cantidad, así que ahora te daré mucha más responsabilidad. Ven y celebra conmigo. 22. Se presentó el siervo que había recibido 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. Y el amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven y celebra conmigo. Y dice el 24: por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Dice: a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia.
pero a los que no hacen nada se les quitará un poco, se les quitará aún lo poco que tienen. Y dice el versículo 30 que esta es la parte fea. Dice, ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Siempre hay una advertencia, ¿no? Las 10 vírgenes quedaron, dice, ¿dónde? En la oscuridad de afuera. En la oscuridad de afuera. Y a este dice, arrójenlo afuera, a la oscuridad. Bueno, entonces vamos a tratar de entender esta mañana esta enseñanza que la dio el mismo Señor Jesucristo. Dios ordena que mientras estemos aquí esperando, porque estamos esperando, no nos podemos cruzar de brazos. Esa es la enseñanza. Mientras espera que el Señor venga, ¿qué vamos a hacer? Nos cruzamos de brazos, ¿no es cierto? Nos quedamos mirando al cielo. No, dice que hay que trabajar. Hay que trabajar. Ahora, Lucas capítulo 1, versículo 24, ¿no? Alguien de pronto recordará que este texto lo usamos el domingo de la Semana Santa, ¿no? Sobre este texto hablamos en esa fecha. Lucas capítulo 1, versículo 74 es. Mira lo que dice. Dice, hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder, ¿qué dice? A ver, léanlo conmigo, ¿para poder qué? Servir a Dios sin temor. ¿De qué está hablando la parábola de los talentos? De servicio. Está hablando del servicio. Entonces, aquí Lucas dice claramente, usted y yo fuimos rescatados, fuimos libertados, fuimos traídos hacia Dios con un propósito. ¿Cuál es? Que le sirvamos a Dios. Ahora, siempre la palabra tiene que confrontarnos con nuestra realidad. Mire, porque si la palabra no lo confronta a usted y a su realidad, entonces no sirvió para nada. Y la pregunta sería, ¿usted le está sirviendo a Dios? ¿Le estamos sirviendo a Dios? Miren, esas cosas tenemos que preguntárnoslas. ¿Por qué? Porque con respecto a eso vamos a ser ¿qué? Juzgados. Entonces la pregunta tiene que ser, bueno, si el servicio a Dios es tan importante, si yo fui libertado para servir a Dios, ¿le estoy sirviendo? Es como cuando usted va a trabajar, ¿no? De jornalero y le ponen una tarea. Usted tiene que evaluarse en el transcurso del día y decir, bueno, ¿estoy haciendo lo que mi patrón me ordenó o no? Porque si no estoy haciendo lo que mi patrón me ordenó, entonces él va a venir y voy a tener problemas. ¿Es así o no es así? Hermano, una persona que ha sido llamada a servir tiene que cuestionarse. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Y Romanos 12:11, bueno, este es uno de los deberes cristianos. El título dice deberes cristianos y habla de varios deberes que tiene el cristiano que ha recibido al Señor en su corazón. Y dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor, como dice, con entusiasmo. No sean perezosos. Ahora, el siervo perezoso fue echado afuera. Un siervo perezoso no le sirve a nadie. ¿Usted contrataría a un siervo perezoso? ¿Usted le pagaría un buen jornal a un siervo perezoso? No. Tal vez le dan la oportunidad, pero al verle la pereza y la indisposición, terminará siendo echado. Nadie lo va a tener. Y Dios utilizará ese mismo principio. Y él aquí lo dice en la parábola de los talentos. Y tenemos nosotros que entender eso. Bueno, hay muchas cosas que las personas asumen como ciertas, pero que en realidad son una gran mentira. Una de esas mentiras es pensar que la vida y todo lo que tenemos es nuestro y que podemos hacer con lo que es nuestro lo que queramos. Esa es una mentira que el diablo nos ha hecho creer. Y aunque hay mucha gente que va por la vida diciendo,
lo que tengo es de Dios, en realidad es mentira. No es de Dios. Ustedes han visto unos letreros que ponen en los negocios, ¿no? Este negocio no es mío. Este negocio es de Dios. Yo soy solo un administrador. Pero vaya una persona necesitada a pedirle algo, a ver si le da. No le da. Y siempre vamos diciendo dos cosas que son contradictorias. Esto es de Dios, pero al mismo tiempo vamos diciendo esto es mío. Y yo con lo mío puedo hacer lo que yo quiero. Esto es una mentira. No es así. Ahora, miren lo que dice Primera de Corintios 5:10. Perdón, creo que es segunda, yo creo que estaba errado acá. Vamos a mirar la segunda de Corintios 5:10. Sí, segunda de Corintios 5:10. Miren lo que dice ahí. Dice, pues todos, óigame bien, todos, usted y yo y todo el mundo. Dice, tendremos que estar delante de Cristo para ser, ¿qué? Juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo terrenal. ¿Eso qué significa, mis amados? Eso significa que no somos tan libres como pensamos. Hermano, porque libertad total sería yo puedo hacer lo que quiera y nunca jamás nadie me va a cuestionar. Nunca jamás nadie me va a pedir cuentas. Eso sería ser libre totalmente. Pero aquí dice que todos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios de lo que hayamos hecho mientras estuvimos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Porque Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Entonces, mis amados, ¿qué son los talentos? Estamos hablando de los talentos, ¿no? Bueno, aquí esta versión no habla de talentos, sino de bolsas de plata, ¿no? Y de verdad que lo que entregó, según estaba mirando yo, la conversión monetaria, eran una millonada muy grande. 5 talegas de plata, 5 bolsas de plata. Era mucha plata. Pero ¿qué significa? Bueno, en el contexto bíblico era plata, dinero. Ese es el ejemplo que se toma. Pero para nosotros, ¿qué representa esa plata? ¿Qué representan esos talentos? Bueno, para nosotros representa todo lo que Dios nos ha dado. Todo, absolutamente todo. Representa la vida, representan los recursos económicos, representan las capacidades, representa el tiempo, representa absolutamente todo. Todo lo que usted es y todo lo que usted tiene está representado en los talentos. ¿Por qué? Porque todo lo que somos y tenemos nos lo dio ¿quién? Dios. Todo. Nuestra familia, nuestros hijos, absolutamente todo. Entonces, Primera de Corintios 4:7, siempre consultamos, tenemos un problema, ¿no?, con el humo, pero hay que aguantar. No tenemos más que hacer, ¿no? Primera de Corintios 4:7, mira lo que dice. Dice así: pues de hecho, tiene que juzgar así. ¿Qué tiene? Pues ¿qué derecho tiene para juzgar así? Bueno, el apóstol estaba hablando de algunas personas que querían aprovecharse de los demás o que querían convertirse como en dueños de los demás, falsos apóstoles, ¿no? Y dice, ¿qué derecho tienen de juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? La palabra jactarse aquí significa enorgullecerse, ¿no? Mire, la tendencia de las personas, del ser humano, es a enorgullecerse por lo que tiene. ¿Es así o no es así? Mire, una persona logra comprarse un carro y ya se siente más importante que los demás. Y va por la calle sacando el codo, ¿no es cierto? Para que los demás lo vean. Y cree que eso que adquirió lo hace sentir ¿qué?
más grande y más importante, y con derecho a mirar a los demás por encima del hombre. Eso no puede ser así. Me he visto mejor que el otro, ¿no? Entonces me agrando más. Entonces dice no, porque tienen que entender que lo que ustedes tienen, por muy grande, por muy importante que sea, por muy costoso que sea, lo recibieron ¿de quién? De Dios. Es un regalo. Entonces todo lo hemos recibido de Dios. Encontré un caso que me llamó la atención y quiero consultar, y es el caso de David. En Primera de Crónicas 29, Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 11. Bueno, yo sé que ustedes conocen esta historia porque es una historia bonita. Es la historia de cuando David decide construir un templo a Dios. Ustedes sabían que el templo que construyó no lo construyó David, ¿no? David lo quería construir, pero no lo pudo construir porque Dios no se lo permitió por los errores que él cometió. Pero él dijo, bueno, mi hijo me va a suceder en el reino, entonces él lo va a construir. Y ese fue el templo que Salomón construyó, que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era algo hermosísimo, cosa que jamás se ha visto ni se verá. Él lo construyó, o él lo planeó y Salomón lo construyó. Entonces, mire, esto lo declara él cuando comienza a reunir los recursos para la construcción de este templo. Dice así: tuyo, oh Señor. A ver, vamos a leer un poquito más adelante, un poco más adelante. Bueno, desde el versículo 10 dice: luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor, Dios nuestro, de nuestros antepasados Israel, dice: que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyo, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor. Todo lo que hay, ¿dónde? En los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor. Este es tu reino, te adoramos como el que está sobre todas las cosas. Mira lo que dice el 12: las riquezas, el honor, solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Versículo 13: oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Y mire lo que dice el 14: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti, y te damos solo lo que tú primero nos diste. Y veamos el 15, dice: estamos aquí solo un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera que pronto, dice, que pasará pronto sin dejar rastro. Miren, ¿qué es lo interesante de todo esto? Él decide dar todo, absolutamente todo. Y en el versículo 3 vamos a mirar y leamos un momento qué fue lo que dio. No fueron 3 pesos, no fueron monedas. Miren lo que él dio. Versículo 3 dice: ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102,000 kilos de oro. ¿Cómo le cuidaba eso? 102,000 kilos de oro de Ofir y 238,000 kilos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios. Mire cómo sería de hermoso ese templo. Las paredes de los edificios estaban recubiertas con plata pura y estaban adornadas con figuras de oro. ¿Cómo sería? Y eso no era un templo pequeño, era un templo grande. Entonces, dice el 5,
y para los demás trabajos de oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Entonces los jefes de las familias, los jefes de las tribus de Israel y los generales y capitanes del ejército y los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron voluntariamente. Para la construcción del templo de Dios donaron, oiga bien, alrededor de 170,000 kilos de oro, 10,000 monedas de oro, 340,000 kilos de plata, 612,000 kilos de bronce y 3,400,000 kilos de hierro. ¿Qué le parece? Esto parece una fantasía, ¿verdad? Hoy esto parece imposible, pero en ese tiempo no, porque en ese tiempo había oro. En ese tiempo había mucho oro y ellos tenían bastante. Piense usted, a veces nosotros necesitamos dar una ofrenda y no hay. ¿No le parece que no hay? ¿Es cierto? ¿Por qué? La pregunta. Ahora, la pregunta es, ¿por qué David y toda esta gente dio tanto? ¿Por qué? Hay una razón. Y la razón es en el versículo 14. Esa es la razón. Miremoslo de nuevo, por favor. Esa es la razón. Dice, pero ¿quién soy yo? Dice David, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? O sea, a Dios no se le puede dar nada. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no se le puede dar nada a Dios? Porque Él es el dueño de todo. A Él se le puede devolver algo de lo que Él nos dio, pero no darle. Eso es un error, inclusive un error de, ¿cómo se dice?, de expresión, ¿no? Es que yo le voy a dar a Dios. Es que los que necesitan que les den son los que no tienen. Pero Dios tiene todo. Y de todo lo que tiene, Él nos ha dado, ¿no? Él nos ha dado. Y Él dice, todo lo que tenemos ha venido ¿de quién? De ti. Y te damos solo de lo que tú primero nos diste. ¿Alguien le puede dar algo a Dios? Nadie. O sea, ¿quién le puede? O sea, no, esta plática para Dios. ¿Acaso Dios necesita plata? Si Él es el dueño de todo. ¿No? Nada, absolutamente nada. A Dios lo único que podemos darle es adoración, alabanza, obediencia. Pero cosas no. Nada, absolutamente nada. Entonces, el versículo 15 tiene una causa. Esa es una razón por la cual ellos se desprenden. Y la razón es, estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Y miren lo que dice, nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, que pronto se irá sin dejar que rastros. Hermano, ese es un concepto que debemos tenerlo que claro. Somos pasajeros y David pensaría, no estoy como especulando un poco, David pensaría, yo para qué quiero las toneladas de oro que tengo si un día de estos me voy a ir. Si yo aquí estoy de pasajero, ¿para qué quiero todo eso? Ahora tengo la oportunidad de honrar a Dios con lo que tengo y lo voy a hacer. Y lo entrega todo. Lo entrega todo. Hermano, ¿cuándo una persona puede servir a Dios sin mezquindad? Cuando entiende verdaderamente que lo que tiene se lo ha dado ¿quién? Dios. Hasta que usted no entienda eso, hermano, usted amarrará y amarrará y amarrará y no le dará a nadie. ¿Pero para qué amarramos? ¿Para qué? La pregunta. Ahora, miren, vamos a ir a la parábola y vamos a darnos cuenta de lo que pasó con el siervo inútil. Porque es la parte contraria a lo que hizo David. El siervo inútil de Mateo 25, eso está en el 25-24, dice así: pero por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Ahora, un concepto totalmente contrario, ¿verdad? ¿Qué pensaba David de lo que tenía? Todo es suyo.
todo lo recibí de su mano, por eso no tengo problema en entregar lo que sea. Pero miren lo que pensaba este. ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba este? Todo lo contrario. Señor, yo sé que eres severo y que cosechas donde no sembraste. Miren lo que le dice: cosechas donde no sembraste y recoges donde no cultivaste. ¿Qué le estaba diciendo este hombre a su amo? Le estaba diciendo: tú quieres que yo te dé de algo que tú no me has dado. Y en otras palabras le está diciendo: tú no me has dado nada, por lo tanto no mereces que yo te dé nada. ¿Sí ve usted? Que servir a Dios, darle a Dios lo que le corresponde, depende mucho del concepto que nosotros tengamos de Dios. Si usted cree que Dios es severo y que no le ha dado nada, que lo que usted tiene es producto de su esfuerzo, de su trabajo, del sudor de su frente, entonces usted jamás le va a dar nada a Dios. No tiene por qué darle nada a Dios. Pero si usted entiende, como David, que todo lo que tiene lo recibió de Dios, entonces no tendrá problema en darle lo mejor a Dios. Ahora cantábamos una canción que dice que te daré lo mejor de mi vida. Pero eso tiene que dejar de ser palabras simplemente, tiene que ser de verdad, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de todo esto? Y el Señor le dice, al 25 dice: tuve miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Él no trabajó, no porque no podía trabajar, sino porque pensaba que Dios no merecía nada de lo que él hacía. Qué duro, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Cómo fue el final de este señor? Siervo perezoso es la respuesta, ¿no? Dice: siervo perezoso y perverso, porque eso es perversidad. ¿Por qué la palabra perverso? Hermano, porque cuando a uno le niega algo a alguien que le ha dado todo, eso es maldad de corazón. Eso es maldad. Son como los hijos malagradecidos, ¿no? Los padres se sacrificaron, los criaron, les dieron todo, no todo, techo, comida, educación. Y llega un momento en que los hijos le vuelven la espalda a los padres, se van en contra de ellos, son groseros, desagradecidos. Eso es maldad, eso es perversidad. Y lo mismo pasa con nosotros como hijos de Dios. Entonces, por eso el término perverso dice: ¿sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé? Bueno, si eres tan sabio, si sabes tanto, debiste haberte preocupado más. Dice: ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? A menos hubiera podido tener algún interés de él. Algo. Así sea lo que no te costara nada, pero algo yo iba a recibir. Y la sentencia final es: entonces ordenó: quiten el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. ¿Por qué? Porque dice el 29: a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. ¿Ve usted que esta es una realidad que se repite mucho en la vida de los seres humanos? La gente comienza a amontonar, ¿verdad? O sea, negándole a Dios lo que le corresponde, comienzan a amontonar y amontonar y piensan que van a seguir creciendo. Cuando de pronto, ¿qué pasa? Todo se disipa como arrastrado por el viento. Todo, ¿no? Todo se disipa como arrastrado por el viento. Y aquí dice: ¿por qué? Porque nosotros somos ¿qué? Pasajeros. Y nuestra vida se va y se puede ir como se va el dinero de las manos de muchas personas. Entonces, esa es una gran realidad. Ahora, avancemos un poquito más en este tema y nos damos cuenta que, bueno, este siervo, este señor, esto tiene que quedarse acá. No trabajó, no porque no podía, sino porque tiene un concepto equivocado del amo. Bueno, entonces,
No reconocer que lo que tenemos viene de Dios es un peligro. Nos puede llevar a ser mezquinos y a perder lo poco que tenemos. Bueno, yo no sé si usted quiere creerlo, lo cree, si no lo crea, hermano, pero si usted está aquí escuchando la palabra es porque la palabra es importante para usted, ¿verdad? Usted verá, eso es asunto de cada uno, pero no reconocer que lo que tenemos viene de Dios es peligroso y nos puede llevar a ser mezquinos y perder aún lo poco que tenemos. Hermano, esto no puede ser solo palabras. No puede ser solo palabras de sí, yo reconozco que Dios me dio todo, pero cuando Él nos pide algo, no se lo puede dar. Eso no puede ser. Nosotros somos administradores. Si somos fieles, recibiremos la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Es el pago. El pago, ¿no? El pago no es todo. Oiga bien eso, el pago no es todo. El pago es una parte, el pago es un salario. El problema es que al no ser conscientes de esta verdad, nos apoderamos de todo al punto de negarle lo que le corresponde al dueño. Si no entendemos esto, nos vamos a apoderar de todo y cuando el dueño viene, entonces no hay nada para el dueño. No sé si lo estamos entendiendo, pero espero que sí. Ahora, un administrador es alguien que cuida los bienes ajenos, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento trabajaron como mayordomos o como administradores de una empresa, cualquier cosa. Pero si lo hicieron para entender este principio, ¿cómo se juzgará al mayordomo que cuando llega el dueño a pedirle algo de lo que le entregó, se lo niega? ¿Cómo se juzga a este dueño? Un mal administrador, perverso, maldadoso. Bueno, yo soy el dueño de la finca, de la casa, y consigo un mayordomo, ¿no es cierto? Y le digo, mire, yo le voy a pagar un salario a usted va a tener techo, usted va a tener la comida, usted va a poder disfrutar de lo que hay en la finca, pero él tiene que entender que no es el dueño. Y un día llega el dueño y le dice, bueno, yo quiero que usted me dé algo de lo que, vengo por algo de lo que, y él dice, no señor, yo ya me apoderé de esto. Hoy en día las personas, hermanos, tienen que cuidarse mucho, ¿cierto? Porque hay perversidad. Hoy en día no le pueden dar a cuidar una casa a alguien, porque a los 5 años, ¿qué pasa? Ya van con la ley y dicen, ya la cuidé 5 años, esta casa es mía, se la quitan al dueño. ¿Eso qué es? Perversidad, eso es maldad. O una persona arrienda una casa por muchos años, ¿no es cierto? Y si se descuida en hacer los contratos bien hechos, ya él, no, yo con los años que viví aquí, que pagué, ya pagué la casa, esta casa es mía, y muchos se han apoderado de lo que no es de ellos. Pero ¿cómo queda esa gente frente a la opinión? No tienen derecho, son maldadosos. Porque ¿cómo le voy a quitar a alguien lo que no es mío? Y lo mismo pasa con Dios. Dios nos da todo, nos permite vivir bien, nos da todo, y cuando Él nos pide algo, entonces, señores, yo ya me apoderé de esto, usted aquí no tiene nada que ver. Yo no sé, pero es la enseñanza de la palabra. Y eso es lo que tiene que a nosotros hacernos reflexionar. Bueno, entonces, ¿qué es servir a Dios? Porque estamos hablando del servicio, ¿cierto? ¿Qué es servir a Dios? Bueno, cuando en algunos casos, cuando los pastores hablan de esto, es porque van a pedir plata, ¿no? Es porque quieren dinero. Bueno, yo no quiero hacer eso, de verdad. Yo quiero proyectarlo. Ahora, que nosotros tenemos que ofrendar a Dios, ¿no? Para la obra. Para la obra, para lo necesario, no para enriquecer a nadie, no para que los líderes, o sea, compren mansiones y aviones y esas cosas. No, el deber es, del creyente es aportar para sostener la obra de una manera digna, ¿no es cierto? Pero vamos a mirarlo de otra manera. ¿Qué es servir a Dios? Hay un error entre los creyentes y es creer que servir a Dios es desempeñar un cargo en la congregación. ¿Sí se dan cuenta de eso? Algunos le llaman, yo no sé todavía, pero dicen voy al servicio, y es ir al culto. Al servicio, sí, porque creen que servir a Dios es venir a sentarse cómodamente, ¿no es cierto? Y estar en el culto. No.
Entonces las personas que creen que servir a Dios es tener un cargo en la iglesia, no, yo sirvo en la alabanza, dicen algunos. Yo sirvo como ujier, yo sirvo como líder de jóvenes, yo sirvo como líder de damas. Todo dentro de ¿dónde? Del templo. Pero realmente eso no es servir a Dios. Bueno, de alguna manera puede ser, de alguna manera. Pero el servicio a Dios no se limita solo a eso. El servicio a Dios va mucho más allá. Eso se daba en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes recuerdan eso? En el Antiguo Testamento Dios vivía en el templo, literal. Dios habitaba en el templo, ¿no? Y debían haber muchas personas encargadas de ministrar en el templo, los sacerdotes, ¿no? Sacerdotes, ujieres, bueno, de ahí viene la palabra ujier. Entonces, esas personas eran los que recibían las ofrendas, los sacrificios, mataban los animales, quemaban, todo lo que ustedes conocen en el tiempo de la ley. Eso lo hacían los sacerdotes. Cuando viene Cristo, todo eso queda abolido. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ya no hay esa función. ¿Por qué? Porque Dios ya no habita en templos hechos de manos. Él sale del templo y a través del Espíritu Santo viene a vivir ¿dónde? En cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Entonces mire usted cómo cambia el asunto. Entonces servir a Dios no es únicamente hacer actividades en el templo. Servir a Dios es servir al prójimo. Servir al hermano que es el templo ¿de quién? De Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, ustedes se han dado cuenta que en el Nuevo Testamento ya la cuestión de los templos, de las hermosuras de los templos, de toda esa cosa, de los espectáculos, eso ya no existe. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Ya el énfasis en el Nuevo Testamento no es la liturgia, no es la ceremonia, no son los sacrificios. El énfasis en el Nuevo Testamento son las personas. Es el prójimo. Por eso Jesús dijo, el que ama a Dios y ama a su prójimo ha cumplido ¿qué? Toda la ley. Entonces servir a Dios, mis amados, es servir al prójimo, es servir al hermano. Por eso dice la Biblia, dice, ustedes ayúdense unos a otros, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque cuando yo sirvo al hermano, estoy sirviendo al templo de Dios, porque Él es el templo de Dios. Cuando alguien me sirve a mí, está sirviendo a Dios, porque Dios habita en mi vida. Yo no sé si usted lo había mirado de esa manera, pero esa es la realidad. Ahora, vamos a mirar lo que dice Mateo 25:34. Este pasaje no nos deja mentir. Mateo 25:34. Esto lo vamos a mirar. Esto es digno de otro sermón, porque es el juicio de las naciones. En este pasaje Jesús dice, ¿qué va a pasar cuando estemos delante del trono? Ya estamos allá delante de Dios como juez. Y dice, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Mire lo que dice el 37, pónganle alto cuidado a esto. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre, te alimentamos con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Mira la respuesta del Señor. Y el rey les dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, ¿me lo hicieron a quién? A mí. ¿Será que necesitamos explicación para esto? No. El que sirve al hermano, ¿sirve a quién? A Dios. ¿Dios está enfermo? ¿Será que Dios se enferma alguna vez? No. ¿Será que Dios va a caer en la cárcel alguna vez? ¿Será que Dios va a tener hambre en
en algún momento de su vida? ¿Será que a Dios le va a faltar ropa en algún momento de su vida? No, jamás le va a faltar nada de eso. Pero a nuestros semejantes sí. A nuestros hermanos, puede que haya algún hermano que no tenga ropa, algún hermano que tenga hambre, algún hermano que esté enfermo, algún hermano que haya caído en desgracia. Eso sí lo encontramos constantemente. Y lo que el Señor dice, en cuanto se lo hicieron a uno de estos, es como si me lo hubieran hecho a mí. Entonces, ¿qué es servir a Dios? Es servir a nuestro prójimo, a nuestro hermano. ¿Sí? ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo estamos en eso? A ver, evaluémonos. Usted es una de esas personas que está pendiente de la necesidad del hermano para ayudarle. No pensando en que está ayudando al vecino. Es que este no merece porque mire que cometió un error y que como no trabaja, que mejor trabaje. Mire, dejemos de mirar a la persona como persona y miremos a Dios en esa persona. Miremoslo a Dios en esa persona. Porque esto es verdad, cuando usted extiende la mano y bendice a alguien, ese favor se lo está haciendo ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Se lo está haciendo a Dios. Entonces, bueno, esto dejémoslo ahí porque lo vamos a estudiar un poco más a profundidad la próxima semana. Entonces, mire lo que dice Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Hay más textos que hablan de esto. Y dice Gálatas 5:13. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, oiga bien, al contrario, usen la libertad ¿para qué? Para servirse los unos a los otros. Fuimos libertados para servir ¿a quién? A Dios. Y ahora Pablo dice, se sirve a Dios cuando se sirve a los demás. Qué bueno, ¿verdad? Poder entender esta parte. Y hay otro pasaje en Proverbios 19:17. Proverbios 19:17. Dice así: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Qué bonito esto, ¿verdad? Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Voy a leer la versión de la Reina Valera que dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverán a pagar. ¿Quién se lo pagará? ¿El pobre? No, el pobre, como es pobre, ¿qué le va a pagar? ¿Pero quién se lo va a pagar? El dueño de todo, el dueño del oro y de la plata. Él no tiene problema, hermano, en pagarle lo que usted le dé al pobre, porque él tiene todo. Y hay otra versión que es interesante también, y dice, prestarle al pobre es como prestarle a Dios, y Dios siempre paga sus deudas. ¿Qué le parece esto? Interesante, ¿verdad? Entonces, mis amados, con todo esto, podemos decir que Dios toma en cuenta tanto lo bueno como lo malo que hagamos y hagamos a nuestros semejantes. Dios está bien. Y Él toma en cuenta tanto el bien que yo le hago a mi hermano para recompensarme con más bendición, pero también toma en cuenta cuando le hago daño a mi hermano, para quitarme la bendición. ¿Sí? Porque no lo merezco. Una persona, hermano, de mal corazón, que daña a los demás en vez de ayudarlos, ¿cómo va a ser merecedor de las bendiciones de Dios? ¿Cómo va a ser merecedor? Y aquí habla del que presta, ¿no? Aquí no habla del que alienta. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento había una ley que decía que los judíos o los israelitas no deberían cobrarle intereses a los hermanos cuando les arrendaban dinero? Eso era una ley en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, yo le hice un favor,
no a tal persona porque le arrendé al 10. ¿Sí o no? Le arrendé al 10. Que me agradezca porque le estoy haciendo un favor. O le arrendé al 5 a lo que sea. Hermano, no le está haciendo un favor. No le está haciendo un favor. Le estuviera haciendo un favor si le estuviera prestando. Pero cuando le arrienda, hermano, además de la necesidad que esa persona tiene, le está echando otra necesidad. ¿Ustedes no lo han pensado de esa manera? ¿Sí? Una persona que pide plata arrendada es porque no tiene, es porque está mal. Entonces yo me aprovecho de esa necesidad para sacar ¿qué? Provecho para mí. Eso es. ¿Sí? Y la gente sí tiene que buscar. Hermano, pero ahí nos damos cuenta de realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Estamos hablando del hermano, ¿no? Estamos hablando del hermano. Y eso es lo que debe identificar a una persona. Entonces dice, al que al pobre presta, a Jehová le da y Jehová le dará. Dice, multiplica. Le dará, multiplica. Pues es impresionante lo que está pasando, hermano, porque en el mundo de hoy nos hemos vuelto tan egoístas, de verdad, tan egoístas, que siempre estamos pensando en nosotros, pero no pensamos en los demás. Esto es una verdad, no sé, yo lo digo por mí, yo no me estoy justificando, lo digo por mí. Siempre estamos pensando en cómo sacamos provecho del otro, ¿no es cierto? Siempre queriendo que nos sirvan, siempre queriendo que... ¿Quién está buscando a alguien, sale a buscar a alguien para servirle? ¿Quién? A ver, vamos a buscar a alguien a quien le podamos servir, a quien le podemos hacer favores. No, siempre estamos buscando a alguien para que nos sirva. Qué bueno, ¿verdad? Que nos sirva. Y siempre estamos buscando a alguien que nos haga el bien, que nos considere, que nos trate bien, ¿no es cierto? Que haga lo que nosotros ordenamos. Siempre estamos buscando eso. Pero mire lo que dice Lucas 22, 25 ya, para ir terminando. Esta es una porción de la palabra que es tan importante porque es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22, 25 dice así. Bueno, leamos desde el 24 para entender la razón de esta palabra. Dice, luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Bueno, creo que esto tiene que ver también con la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. No más bien no es la pregunta, sino como la petición, ¿no? Creo que fue Juan y quién, y el hermano, ¿no? Señor, cuando estés en tu reino, que fue la mamá, ¿no? La mamá. Cuando estés en tu reino, entonces que uno de mis hijos se siente a la derecha tuya y otro se siente a la izquierda. Eso siempre está buscando la humanidad, ¿no? Beneficio personal, comodidad para mí. Entonces dice el versículo 25, entonces Jesús les dijo, en este mundo los reyes de los países gobiernan, perdón, estoy leyendo la otra versión. Si estamos en la nueva traducción viviente, ¿no? 25, Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia, sin embargo son llamados amigos del pueblo. Bueno, ¿cómo entender esto? Resulta que está hablando de los reyes, ¿no? Gobernantes, los gobernantes. Y me parece tan curioso que la gente sabe, hablando de los políticos, ¿no? La gente sabe que los políticos nunca van a hacer algo bueno, jamás van a hacer algo bueno por la humanidad. La gente lo sabe. Pero la gente, ¿qué hace? Va detrás de ellos, ¿no es cierto? Va detrás de ellos, sabiendo que son deshonestos, corruptos, todos, absolutamente todos, porque no hay uno que sea honesto, no hay. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, al político, entonces venga, ¿no? Invitémoslo a comer, pelémosle la gallina y hagámosle una buena comida, tratándolo como amigo, cuando en el fondo sabe que tarde o temprano le va a clavar la puñalada. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Claro que lo sabemos. Pero hay tanta
falta, no sé, de sentido común que la gente los llama amigos y los trata como amigos cuando sabemos que son enemigos del pueblo. Por eso estamos como estamos. Porque no tenemos ese sentido común. Entonces dice, estas personas tratan con prepotencia al pueblo, sin embargo el pueblo los llama amigos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, hermano, también el pueblo nos hemos convertido en personas que buscamos nuestro propio interés. Listo, yo quiero un puesto, ¿no es cierto? Yo quiero que suplan mi necesidad, así los demás estén en la ruina. Entonces dice el versículo siguiente, pero entre ustedes será diferente. ¿A quién se refiere cuando dice ustedes? A los discípulos, en este caso a nosotros. Entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. En el caso de nosotros, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? ¿Qué dicen ustedes? Según el concepto del mundo, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve a los que están en la mesa? ¿Quién es más importante? El que se sienta a la mesa. Ese es el concepto del mundo, pero es un concepto equivocado. Ese concepto no debe estar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque dice así, él mismo responde, ¿no? Dice, el que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no. ¿En cuál caso? En el caso de nosotros. En este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sigue. Y no estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, claro que sí. Entonces dice, eso es en el mundo, pero entre ustedes tiene que ser diferente. Para mí, dice el Señor, el más importante no es el que se sienta a la mesa, sino el que sirve a la mesa. Porque yo vine a servir, no a ser servido, dice el Señor. Pero como les decía, la tendencia del ser humano es siempre a buscar a alguien que nos sirva. El marido quiere que la mujer lo sirva. La mujer quiere que el marido lo sirva. Los hijos quieren que los papás los sirvan, los padres esperan que los hijos, bueno, y así sucesivamente. ¿No? Entonces dice, pero no tiene que ser así. Este principio tiene que ser diferente entre ustedes. Ahora, duro, ¿no? Esto no es fácil de asumir. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero esto es lo que significa ser un verdadero cristiano. Esto significa ser un verdadero cristiano. Hermano, porque ser un cristiano de nombre, cualquiera. Pero ya cuidarlo desde este punto, esto ya es otro precio. Hermano, pero ya cada uno decide si quiere seguir siendo cristiano de nombre o se propone hacer lo que debe hacer un verdadero cristiano. Ya cada uno toma la decisión de lo que va a hacer. Pero recuerden que servir a otros es importante para estar preparados cuando el Señor venga. Eso significa la parábola de los talentos. A los que trabajaron, ¿qué les dijo el Señor? Bueno, me diste 5 bolsas, aquí hay otras 5 porque trabajé. Y el Señor les dice, bien, buen siervo y fiel, felicitaciones. Te ganaste el derecho de entrar y estar conmigo. Ven y gózate con tu Señor. Eso tiene una recompensa. Hermano, el servicio aquí en la tierra a los seres humanos, de los seres humanos no hay recompensa. No hay recompensa. Ni espere recompensa. Pero la recompensa nos la va a dar ¿quién? Dios. Él nos va a dar esta recompensa. Y creo que aquí habla un poquito de eso, ¿verdad? Dice el 28, ustedes, les dice Jesús a sus discípulos, han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Y así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber en mi mesa, en mi reino. Y ustedes se sentarán sobre tronos y juzgarán las 12 tribus de Israel. Hermano, aquí nosotros no tenemos que buscar sentarnos en la mesa. No, aquí no. Aquí tenemos que buscar estar ¿dónde, hermano? Sirviendo. ¿Cuándo nos vamos a sentar en la mesa? ¿Cuándo? En el reino de Dios. Y el Señor dice aquí dice el versículo 30, dice, les concedo el derecho de comer y beber en mi reino, en mi reino. Y yo pienso, hermano,
la mesa que Dios va a servir en el reino de Dios es 1,000,000 de veces mejor que cualquier mesa en la que nos podamos sentar aquí. ¿Sí? Así que así funcionan las cosas. Y finalmente, mis amados, quiero que miremos Malaquías 3:17. Este es un pasaje del Antiguo Testamento. Malaquías 3:17. Póngale cuidado a eso, tómelo con seriedad, por favor. Dice Malaquías 3:17. Dice: ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Qué bonito esto, ¿no? Dice, miremos la promesa. Dice: ellos serán mi pueblo. ¿Quién será el pueblo de Dios? Dice: el día que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, como el padre muestra compasión a su hijo obediente. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Miren lo que dice el 18. Entonces, de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los que perversos. ¿Cómo le llamó Jesús al siervo inútil? Perverso. Entonces habrá una diferencia, se conocerá la diferencia entre los justos y los perversos, pero mira lo que dice la última parte: entre los que sirven a Dios y ¿qué más? Y los que no lo sirven. Hermano, ¿qué significa esto realmente? Significa que en el día del juicio se tendrá en cuenta al que sirvió y al que no sirvió. Hermano, el servir a Dios no es una opción, no es una opción. El servir a Dios es una obligación, es un deber para poder construir tesoros en el cielo. Y para mí este pasaje, hermano, es muy contundente, es muy contundente. Dios tendrá en cuenta a los que sirven a Dios y a los que no lo hacen. Lo mismo que está diciendo en el juicio de las naciones, ¿no? Vengan benditos a mi reino. ¿Por qué? Porque sirvieron a los demás. Y lo que hicieron por los demás es como si lo hubieran hecho conmigo mismo. Ahora, hay un problema, y es que hay gente que esa tendencia, ¿no?, de creer que no tenemos nada. Es que como yo no tengo nada, yo no doy nada. Mire, o sea, eso de las cantidades, ¿no? A unos 5 bolsas, a otros 2 bolsas, a una bolsa, de acuerdo a la capacidad, dice, ¿no? Ahora, es cierto que algunos tienen más, y los que tienen más, pues pueden ayudar más, pueden servir más. Pero otros tienen menos y van a servir menos porque tienen menos. Otros tienen poquito. Pero nadie, aquí no hay un espacio para alguien que diga: yo no sigo a nadie porque no tengo nada. No está escrito ese espacio ahí, porque todos tenemos algo. De pronto usted no tiene dinero, pero tiene la vida. Tiene la vida, ¿sí o no? Tiene la sabiduría, tiene el conocimiento. Y no solamente hablamos de ayuda material, también estamos hablando de la ayuda espiritual, de bendecir a otros con la palabra, con el mensaje. Entonces, hermano, hay gente que dice que yo estoy es para que me den, no para dar, porque es que yo no tengo nada, ¿no? Todos tenemos algo, y algo valioso que todos tenemos es la vida. Y mientras tengamos la vida, algo tendremos para ponerlo al servicio de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga entonces. Así que, mis amados, así es como tenemos que estar esperando el regreso de Cristo, sirviendo a Dios y sirviendo a los demás. Ahora, quiero hacer una aclaración antes de terminar, y es que en el templo sí necesitamos gente que nos ayude, ¿no? Pues claro que necesitamos gente que nos ayude y nos colabore, pero no vayan a creer que eso es todo lo que tienen que hacer, porque además de ayudar, bueno, venir, barrer, organizar, ofrendar para la obra, también tenemos que tener en cuenta al necesitado que está afuera. Que Dios me lo bendiga entonces, mis amados, que Él nos ayude a meditar bien sobre esto. Señor, queremos agradecerte, Dios, por tu paciencia, Padre, porque yo creo que ha pasado ya demasiado tiempo, Señor, Dios de los cielos, y tú sigues esperando, Señor. No has venido, y tu palabra dice que tú no has venido porque no quieres que ninguno perezca,
sino que todos lleguen al arrepentimiento. Gracias por tu paciencia, Señor, pero yo sé que hay un día establecido, Señor, y ese día va a llegar, Dios amado. Y no importa que llegue, no importa cuándo llegue, lo importante es que cuando tú vengas, tú nos encuentres haciendo lo que tú nos encomendaste que hiciéramos. Yo agradezco por tu palabra y bendigo a tu iglesia, Señor, como un terreno fértil donde esta palabra va a dar fruto bueno. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.